Oh, ¿cómo va eso, gente? Aquí estamos en Fin Fan Fun Decks y hoy traemos algo especial. Es un deck que le tengo mucho cariño, ya que es uno de mis personajes favoritos en el juego de Magic, y es Nicol Bolas, y en concreto Nicol Bolas el Devastador. Es un deck temático de este personaje con varias cartas donde aparece este villano. Es un Grixis Control y el comandante cuesta 4 de maná y hace lo siguiente. Cuando entra en juego, cada oponente descarta una carta. Es una 4/4 que vuela, no es nada impactante, pero fastidia la mesa. Pero lo mejor es si pagas 7, lo transformas y se convierte en un Planeswalker que dice +2, robas 2 cartas. Bueno, está bien. -3, 10 puntos de daño a una criatura o Planeswalker, para reventar ahí. -4, pones en juego una criatura Planeswalker en cualquier cementerio bajo tu control. De locos. -12, exilia toda biblioteca de un jugador excepto la última, para acabar con el que más te jode. Bye bye. Aviso, este mazo es de coste alto, así que necesitarás mucho maná para controlar la mesa. Y aquí vais a ver de todo, así que empezamos. Tenemos la invasión de Amonkhet, una batalla que cuando entra en juego, cada jugador milea 3 cartas. Luego cada oponente descarta una carta y tú robas una. Cuando le das la vuelta, la Sotep se convierte en una copia de cualquier criatura que haya en un cementerio. Está añadido no solo por lo que hace, sino porque Nicol Bolas hizo mucho daño a ese plano. Luego tenemos esta carta cara, que es Línea del Velo, básicamente para fastidiar la mesa, con descartar cartas de mano o obligando a oponente a sacrificar una criatura. Y si llega a 6 contadores, que no va a llegar, mandas a tomar por culo la mitad de los permanentes de un jugador. ¡Qué rico! Luego tenemos al más top de los Nicol Bolas, el Dios Dragón. Esta carta es buenísima porque tiene todas las habilidades de todos los Planeswalkers en juego. Es decir, si el oponente tiene un Teferi Maestro del Tiempo, puedes usar también las habilidades que tiene él. Y si tú tienes, por ejemplo, a tu Línea del Velo del juego, también puedes usar las habilidades que tiene ella. Dice, +1, robas una carta y cada oponente exilia una carta de su mano o permanente que controla. -3, destruye una criatura Planeswalker. -8, cada oponente que no controle una criatura legendaria Planeswalker pierde el juego. Uff, me encanta. Encima tiene combo que lo comentaré más adelante. Pero básicamente es llegar a 8 corriendo, destruir la mesa para que no quede una legendaria en juego y ganar. Tenemos otro Nicol Bolas, que es el Dios Faraón. +2, el oponente objetivo exilia cartas de su biblioteca hasta que muestre algo que no sea tierra. La casteas gratis hasta el final del turno, es buenísima. El +1, cada oponente exilia 2 cartas de su mano, es peor que descartar. Esto es una puta locura. -4, hace 7 puntos de daño a un oponente, criatura o Planeswalker que controle. Not bad. Y -12, exilia cada permanente que controle tus oponentes que no sea tierra. El destruye mesas masivo. Esta carta está rota, como casi todos los Planeswalker de Nicol Bolas. Nicol Bolas, Planeswalker, el primero de todos, y dice +3, destruye el permanente que no sea criatura. Brutal. -2, gana el control del criatura objetivo para quitar los comandantes de los demás. -9, 7 puntos de daño a un jugador, descarta 7 cartas y sacrifica 7 permanentes para echar del juego a alguien. De locos. Nicol Bolas, el embaucador. Este es el más chill de todos. Básicamente lo sacas para destruir una criatura, robar carta o tocar las narices con el pierde 3 vidas, a no ser que ese jugador sacrifique un permanente que no sea tierra o descarte carta. Y si tienes suerte, 7 puntos de daño a cada oponente y roba 7 cartas. Y si mantienes los 5 en juego, es como tener a Exodia, el prohibido. Referencia a Yu-Gi-Oh! Y ya ganaste el juego. Ahora vamos con las criaturas. Augur of Bolas. Mira las 3 primeras cartas del top. Si hay un instantáneo conjuro entre ellas, la pones en tu mano y el resto en el bottom. Burnisher Heart es un buscatierras, simplemente. Deep Glow Skate, el combo wombo. Otros dicen el combo mondo. Si llegas a tener 15 manás o tienes en juego ya Nicol Bolas Dios Dragón, costaría 10 entonces, pero esta carta lo que hace es doblar la cantidad de contadores de los permanentes que quieras. Destruyes mesa, sacas al Dios Dragón, luego al Deep Glow, Nicol Bolas tiene 8 contadores, usas la ulti, ganas el juego. GG. Displacer Kitten, esta carta es útil si tienes algún Planeswalker en juego porque básicamente casteas un hechizo que no sea de criatura, exilias un permanente y lo regresas otra vez y estás todo el rato activando los Planeswalkers sin parar. El Fairy Mastermind o el Federico para los amigos para robar cartas cuando alguien robe. El Hullbreaker
Controlar mesa devolviendo hechizos y permanentes a su mano. Lord Sander, triple fastidio a la mesa. A uno le descartas la mitad de su mano cuando entra en juego. A uno le mileas la biblioteca cuando tú ataques. Y a uno le hace sacrificar la mitad de sus permanentes que no sea tierra si se muere. Es brutal. Nicol Bolas, el original, el indiscutible. Lo malo es que hay que pagar Grixis para que siga vivo. Pero como le haga daño de combate a un oponente, ese jugador descarta su mano. Maravilloso. Luego después tenemos el Nightscape Familiar. Te cuesta uno menos los hechizos rojos y azules y tiene que regenerar 2. Noton Diff, para si a un oponente le gusta robar cartas, las robas tú. Pinnacle Monk, para que sea una tierra si estás escaso de tierra o para que sea un instantáneo conjuro del cementerio. Rakdos, patrono del caos, para hacer que un oponente sacrifique permanentes que no sean ni tierra ni tokens, y si no lo hace, robas 2 cartas. Sauron de Darklord, para sacar orcos de chill. Árbitro silencioso, para que no maten a tus Nicol Bolas atacándolos con todas las criaturas, sino que puedes solo atacar con una. Spark Double, para hacer una copia de criatura o Planeswalker que controles y entrar con un control adicional. Brutal. Los 3 dioses, el Langosta, para sacar tokens que te defienda. El Escarabajo, para sacar copias de criaturas de los cementerios. Y el Escorpión, para matarlo indestructible y robar cartas. Y sobre todo porque forman parte del lore de Nicol Bolas en la expansión de la Hora de la Devastación. Ahora entramos con los conjuros. Tenemos el Ultimatum Cruel, uno porque sale Nicol Bolas en esta imagen y para tocar las narices. Crux of Fate, un destruyo de criaturas donde sale Nicol Bolas y su hermano Bugin. Damnation, escala la carta y me falta del mazo, pero es un muy buen destruyo de criaturas. Dark Intimations, este conjuro es clave en un mazo de Nicol Bolas. Jodes a los demás. Y si casteas cualquier Nicol Bolas Planeswalker, entra con un contador de lealtad adicional. Encubrimiento mortal. Un destruye criatura simple. Puedes cambiarla por cualquier otro barremesas, así que no hay que volverse loco. Deep Analysis. Robas 2 cartas y tienes flashback, y porque sale Nicol Bolas. Consagrar el mal. Clave los mazos Nicol Bolas, porque regresas hasta 4 cartas del cementerio a mano, siempre y cuando tengas a Nicol Bolas en juego. Y si no lo tienes, regresas, eliges 4. El oponente decide 2 y va a tu mano y el resto se queda en el cementerio. Tutor diabólico, un buscador barato para efectos económicos. El durez, simplemente joder a un oponente. Lo puedes cambiar por cualquier otra carta. Feed the Swarm, para destruir encantamientos o criaturas. Final of Revelation, porque se nombra Nicol Bolas y si llegas a pagar 12, mano infinita por toda la partida. La Hora de la Devastación, simple. Sale Nicol Bolas y es un barramesas que quita indestructible a todas las criaturas. Living Death, joder la mesa y hacer que alguna que otra jugada cool. Tutor profano, buscador simple y barato. Esclavo Nicol Bolas, para coger esa criatura poderosa del oponente y usarla contra él, y luego la sacrifica. Bye bye, comandante chungo. Tormento del diluvio ardiente. Esta carta es cara, pero como uno suele tener mana de sobra al lanzar este hechizo, es un one shot para algunos. Ahora entramos con los instantáneos. Una oferta que no puedes rechazar, counter de 1 para joder a 1. Arcane Denial, counter de 2 para joder a 1 y robar cartas. Atormentar, simple, destruir. Triunfo amargo, destruir, nada más. Commence the Endgame, robar 2 cartas y sacar un super zombie. Counter spell, no hay nada que decir. Dissipate, para hacer counter de algo y que se exilie. Soul Shater, cada oponente sacrifica el coste más alto entre sus criaturas o Planeswalker. Desdén del tirano, destruir o regresar criaturas, y aparece Nicol Bolas. Ahora vamos con los artefactos. No voy a entrar en detalle con los artefactos que dan maná, así que cada uno añade los que quiera, pero el más importante, el Sol Ring y el Replicating Ring. Por otro lado, tenemos el Bolas Citadel para castear desde el top de la biblioteca pagando vidas. La Gema de la Creación para buscar una tierra de cada color de Nicol Bolas. Estatua del Dios Faraón para fastidiar a los oponentes y que les cueste 2 más lanzar hechizos. The Chain Veil para activar 2 veces las habilidades de los Nicol Bolas. Y por último, Visage of Bolas para buscar a Nicol Bolas, el embaucador y agregar maná. Para finalizar, vamos con los encantamientos y es los gustos del propietario. Según la profecía, para castear hechizos gratis por cada contador que tenga. Bandit Talent para descartar a los oponentes y robar cartas. Black Market Connections para crear tesoros o robar cartas. Kaya Ghostform para si fueran a matar a un Planeswalker tuyo, regresarlo todas al juego. Y esta carta es obligatoria. Painful Quandary para hacer descartar o perder 5 vidas al oponente que casteen algo. Patient Rebuilding para mirar cartas y tú robar cartas. Propaganda para que se lo piensen 2 veces antes de atacarte.
de Elder Reborn, fastidiar oponentes. No haré mención a las tierras, pero lo más importante son el Command Tower, la Torre Relicario y Paisaje Hirviente. Y hasta aquí este mazo de Nicol Bolas. Dejen su like si les ha gustado. Y si tienen alguna recomendación que me haya olvidado, no duden en comentarlo en la caja de comentarios. Hasta luego, Mari Carmen.